Hola, soy el doctor Miguel Ángel Bonilla, urólogo en la Ciudad de México. El día de hoy traemos el caso número 20, un paciente con una próstata de aproximadamente 60 gramos, un paciente joven, 52 años, que poco apego al tratamiento médico con muchos síntomas adversos por la tamsulosina y que finalmente decidió operarse. Es una próstata bilobular con lóbulos prostáticos contactantes, una pequeña protrusión intravesical, este pequeño lobulito medio, esta barra media alta. Ahí tenemos los meatos, una vejiga ya trabeculada, que prácticamente habla de una fase de compensación por el proceso obstructivo prostático. Voy a utilizar un elemento de trabajo Kunz y estoy utilizando una camisa 24 French Richard Wolf. Voy a utilizar una fibra de 550 micras. Estoy utilizando como siempre el láser en 2 joules 40 Hz, 80 watts con modalidad Virtual Basket. Es un CyberHo de 150 watts. Voy a introducir la fibra. Estos videos los estoy grabando ya en vivo desde la sala de quirófano, prácticamente describiendo todo el procedimiento en vivo. La técnica que vamos a utilizar es una técnica en bloque con liberación apical temprana. Como siempre lo insisto, lo más importante es ver el esfínter y finalmente a partir de ahí poder iniciar el corte y el marcaje de la línea blanca. Aquí me estoy quedando un poco. Ahí ven el esfínter. Hay próstatas que están un poco más congestivas en este nivel. Me regalan un poquito. No. Sin presión, sin presión. Estoy haciendo el marcaje de la línea blanca. Prácticamente ahí ven ustedes el esfínter. Se ve muy bien marcado. Llego hasta la zona paracolicular para poder encontrar mis líneas. Y aquí voy a hacer una pequeña inserción de la fibra con el elemento Kunz para no desgarrar. Y vean cómo ahí se ve prácticamente la mucosa del esfínter proximal a la fibra. Aquí voy a profundizar un poco, lateralizar un poco esta línea blanca. Eso nos va a ayudar a poder delimitar mejor el adenoma. Vean cómo de este lado también tengo estas pequeñas fibras y voy como enterrando la fibra posterior a la mucosa del esfínter. Aquí está el esfínter, prácticamente está en toda su longitud completamente epitelizado. Y aquí está nuestra línea blanca y nuestra línea marcaje. Voy a iniciar haciendo la disección del lóbulo del lado derecho. Vean cómo mi fibra siempre se mantiene a las 6. Y bueno, empezamos a hacer la disección poco a poco en movimientos continuos para poder tener ese acceso al plano de clivaje. Ahí ya entramos mucho mejor. Aquí es en donde les digo que me voy más a hacer la disección solamente del plato posterior, no del lateral, para poder ir avanzando y poder ir progresando.
Estoy un poco más profundo, ya tengo un avance importante. Voy a cortar la cresta uretral. Yo corto la cresta uretral desde un inicio. Esto me da un poco de referencia hacia la profundidad del plano. Busco mi línea blanca y aquí estoy llegando a la línea blanca. Regreso a mi punto inicial de disección y finalmente comenzamos el corte y la exploración del plano. Ahí se ve muy bien el plano. Regreso a la parte media. Ahí estamos disecando muy bien. Ahí estoy disecando. Que es esa parte más profunda que tenía del lado derecho. Vean cómo sigo el plano está acá arriba y lo tengo que seguir. No puedo seguir horizontal porque si no, finalmente puedo hacer una perforación. Aquí estoy en el radio de las 6, estoy cruzando hacia el lado derecho. Y aquí prácticamente ya tengo despegado todo el posterior. Vean cómo aquí empieza a ascender la cápsula y ya mi plano está hasta acá arriba. Por eso es el momento en donde justamente empiezo a hacer la liberación apical y muevo mi fibra a las 12. Aquí voy a preparar un poquito la entrada del lateral. Ahí estoy tratando de disecar un poquito más atrás para poder preparar ese acceso lateral. Vean cómo no trato de subirme para no desgarrar más y profundizar esta zona de la cápsula. Si yo trato de subirme aquí, puedo hacer una perforación lateral y estamos iniciando el procedimiento. Entonces es el punto en donde corrijo mi fibra y finalmente pongo mi fibra a las 12. Voy a sacar un poquito, voy a corregir un poco la distancia de la fibra. Ahí estamos. Mi punto de referencia es ver la línea blanca, paso la línea blanca y vean cómo desde aquí empiezo a tener estas fibras que mantienen fijo el adenoma. Ahí voy recorriendo prácticamente la línea blanca por detrás. Vean cómo aquí me clavo y desde aquí está fijo el adenoma al esfínter. Vean cómo aquí empiezo a preparar el plato posterior. Voy avanzando por el posterior. Aquí ya tengo el plano posterior. Voy ganándole milímetro a milímetro. Y aquí tenemos la cápsula. Ahí tenemos el plano capsular muy bien. Aquí estoy llegando prácticamente al radio de las 6. Regreso y termino aquí mi corte. Voy a regresar hacia el apex. Aquí vean cómo está la línea blanca y aquí está, esto está unido al adenoma. Voy por debajo de la línea blanca. Ahí está la mucosa del esfínter. Y vean cómo voy profundizando esa línea para poder tener mejor acceso. Aquí ingreso. Voy a subir hasta donde me lo permita. Regreso nuevamente, avanzo unos milímetros. Regreso. Regreso. Y hago este movimiento secuencial que me permite ir teniendo un control muy visual de la cápsula. Regreso a las 12, aquí tengo el esfínter, aquí tengo que cortar esta parte, estoy cargando con la fibra el esfínter, aquí estamos en el radio de las 12, esto nos permite tener un mejor acceso para poder entrar hasta arriba, y aquí sigo la circunferencia y trato de pegarme lo más posible a la cápsula. Aquí estoy bajando, aquí tengo mi línea blanca justamente en el radio de las 12 y aquí tengo la línea blanca del lado izquierdo. Ahí estoy cortando algunas fibras de la línea blanca y vean cómo aquí ya tengo un acceso
clarísimo al radio de las 12. Voy bajando, voy a ingresar un poco más y de aquí prácticamente subimos y continuamos la disección hasta el radio de las 12. En este punto prácticamente ya tenemos disecado todo el adenoma del lado derecho. Tenemos una zona un poquito más profunda de la cápsula sin ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es pegarnos un poquito más hacia el adenoma y continuar justamente nuestro corte. Ahora les voy a enseñar un tip diferente. Vean cómo aquí tengo la línea blanca y aquí tengo mi plano y aquí tienen la línea blanca. Entonces si yo continúo este plano y empiezo a hacer más amplio esa circunferencia, finalmente me va a ir soltando todo el adenoma. Voy a subir, voy a hacer esa línea continua. Ahí estoy replegando o pegando mi esfínter hacia el borde superior de la fibra. Ahí voy a bajar sobre esta misma línea. Tengo un vaso que está sangrando un poquito más. Vamos a buscarlo. Es este. Para que sea más claro el video. Ahí vengo bajando por la línea blanca. Vengo bajando por la línea blanca. Vean cómo vengo bajando por la línea blanca. Mi esfínter está aquí atrás. Y finalmente si yo voy profundizando esta línea de disección, me va a llevar hasta el plano correcto. Aquí ya lo tengo lo de arriba. Voy a desarrollar el posterior. Aquí estoy desarrollando el posterior. Voy a continuar la disección de todo el posterior. Ahí estamos ganando milímetro a milímetro hacia el posterior. Aquí hay un adenómero que se está quedando aquí abajo. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir progresando en dirección hacia el cuello para ir ganando movilidad del adenoma. Ahí estoy, regreso. Aquí voy a tener menos fibras ya unidas por ese corte que hice inicialmente desde el radio de las 12 para hacer la liberación. Y vean cómo aquí ya tengo conectado mi plano con el anterior que ya teníamos liberado previamente. Entonces aquí la idea es proseguir la disección. Ahí estamos en el plano anterior. Ahorita se los enseño bien. Voy a ganar un poquito más de disección aquí. Ahí voy a salir al plano anterior. Prácticamente ya estamos avanzando hasta el cuello. Ya tengo completamente liberado el lóbulo del lado izquierdo. Y aquí vamos a ir ganando disección lateral, como siempre les menciono en los videos previos. A mí me gusta más irle ganando disección lateralmente al adenoma y finalmente entrar de una forma mucho más segura al cuello de la vejiga. Aquí voy a ganar un poquito más de disección. No llevamos prisa y no necesito ver forzosamente la apertura del cuello para tener esa orientación en esta parte de la cirugía. Simplemente vamos ganando milímetro a milímetro esta disección. Pasando el ecuador de la próstata, hay que recordar que la cápsula tiene una pequeña contracción medial y eso hace que tengan que pegarse un poquito más hacia el adenoma para poder continuar la disección. Si usted lo ven de aquí, la cápsula va hacia adentro, hace esa curvatura hacia adentro. Entonces si yo me seguiría aquí disecando hacia arriba, pues prácticamente haría una apertura y vean el cuello hasta dónde está. Si yo empiezo aquí, el cuello
está más medial. Aquí están las fibras del cuello. Aquí voy a abrir finalmente la mucosa de una forma sumamente controlada. Ya tenemos la disección de todo el adenoma del lado izquierdo. Y estoy llegando prácticamente aquí a las 12. Recuerden siempre pegarse a las fibras circulares del cuello. Aquí vamos a explorar un poquito más hacia abajo. Aquí ya tengo prácticamente liberado todo el lateral del lado izquierdo. Voy a empezar a ganar disección posterior y la meta es comunicar este plano posterior posterolateral hacia arriba. Vean cómo regreso, entro y empiezo a ganar milímetro a milímetro disección hacia el cuello. No termino mi corte hasta que no veo justamente el cuello. Voy avanzando, voy avanzando. Aquí estamos llegando nuevamente hasta el cuello. Aquí voy a explorar y voy a tratar de llegar hasta el borde inferior del cuello. Aquí se empiezan a ver las fibras circulares. Aprovechamos y hacemos hemostasia cuando regreso. Y una vez que me ubico, nuevamente saco el corte hacia adelante. Y ahí ya tengo el cuello prácticamente de pechito. Recuerden que este corte debe de llevar un ascenso. No es horizontal, sino siempre hay que verticalizar el corte e ir avanzando poco a poco hacia arriba. Péguense al adenoma. El pegarse al adenoma significa cargar el adenoma. Vean cómo no se deposita la energía sobre la cápsula, no se adelgaza la cápsula. Y vamos avanzando sin ningún problema hasta llegar justamente al cuello de la vejiga. Estoy llegando al radio de las 6. Ya tengo completamente liberado todo el óvulo del lado izquierdo. Vamos a buscar este vasito. Es un video grabado en vivo, sin ediciones, prácticamente viviendo, y ustedes pueden escuchar el láser, tal cual como lo vivimos y lo estamos viviendo y experimentando en la sala de quirófano. Aquí voy a regularizar un poco este flap. Ya está emparejado. Voy a buscar los vasitos que tengo de este lado. Tenemos un vaso grande. Coagulo prácticamente con el pedal de coagulación, aunque tengo en el otro uno con 40. Estoy oprimiendo el pedal de 80 watts y vean cómo la coagulación es igual de efectiva, sin profundizar, sin perforar, sin ningún problema. Voy a progresar un poquito aquí al anterior para poder ir a hacer la disección del otro lado. Entonces ya acabé el óvulo del lado izquierdo, voy por el óvulo del lado derecho, ingreso nuevamente hasta el sitio donde está el plano y de ahí prácticamente vamos despegando milímetro a milímetro el adenoma. Esta parte de la cirugía es interesante y esto lo entendí muchos casos después de haber estado en una rotación presencial con el doctor Enrique Rijo. Tenía una frase muy cierta que ahora entiendo. Después de hacer la liberación apical temprana, lo demás es bailar alrededor del adenoma. Y literalmente en este punto la cirugía se vuelve completamente táctil, más que visual. Es una cuestión en donde si ustedes empiezan a entender lo que sienten con sus manos y llevar el resectoscopio por donde sienten sus manos, prácticamente están del otro lado. Y entender obviamente la circunferencia de la cápsula, eso les va a facilitar demasiado el procedimiento. Vean cómo replico el mismo movimiento varias veces y esto hace que finalmente pueda llegar yo hasta el cuello. Estoy abriendo la mucosa. Ha sido una cirugía muy académica,
con poco sangrado. Vamos avanzando. Se veía que era una próstata chiquita, pero realmente los lóbulos laterales bastante prominentes. Aprovechamos para hacer hemostasia. Vean ese aspecto capsular, fibroso que tenemos. Regreso atrás y voy a buscar el posterior. ¿Podemos ir preparando el morcelador, por favor? Estoy en el plano posterior, voy hacia el lateral, conecto, regreso, plano posterior, voy hacia el lateral, finalmente regreso, voy hacia el plato posterior, subo y ahí voy adelgazando ese pedículo. Aquí vamos teniendo un poquito más de noción de hacia dónde tenemos que movernos. Aquí hay que buscar justamente el nivel del cuello, que ahí lo tenemos adelante. Ya estoy a unos milímetros de poder liberar este adenómero, o este adenoma más bien. Vamos a explorar un poquito más abajo. Y poder sacar este remanente de tejido que está por acá. Ahí seguimos en la disección. Estamos adelgazando la parte posterior. Allá estoy saliendo casi al cuello. Y aquí prácticamente ya lo tengo liberado del otro lado. Aquí está la mucosa del cuello. Y prácticamente ahí entramos a la uretra y prácticamente está terminado el trabajo. Voy a hacer la coagulación. Ahorita les enseño el esfínter. Doctora, ya tenemos, ya está nucleado, ya estoy haciendo la hemostasia. ¿Cuánto tiempo de cirugía llevamos? Ok. A este paciente le dejaré la sonda el día de hoy. Son las 6 de la tarde en la Ciudad de México. El día de mañana, 10, 11 de la mañana, le retiraré la sonda y lo enviaré a casa. Seguimos con esta hemostasia. Voy a revisar la mucosa y el borde de la mucosa que esté bien coagulado. Vamos avanzando. Les quiero enseñar el esfínter. Aquí está el esfínter. Ahí tenemos el flap del esfínter. Todo completamente epitelizado. Y estamos a punto de morcelar. Sigo utilizando los 80 watts. Prácticamente en toda la cirugía utilicé el 98% el pedal de corte de los 80 watts y prácticamente solamente para parar ese vasito que estaba en esa zona más profunda utilicé los 40 watts para la coagulación. Soy minucioso, trato de pasar en todas esas zonas donde se forman esos pequeños coagulitos el láser
Hay que ser cuidadosos y aquí es donde más precisión debemos de tener y entender cómo la energía interactúa con la cápsula. Vean cómo conforme aplico correctamente la energía se contrae la cápsula sin generar una perforación o una profundización del plano. Estos minutos lo agradece siempre la morcelación, porque morcelar con una visión clara y sin obstáculo de sangrado alguno pues facilita la morcelación y es mucho más rápida. Está muy bien toda la cápsula, sin mayor problema. Creo que sin tema este paciente mañana se podrá ir a casa sin la sonda. Muy bien. Los invito también al curso que tendremos en la ciudad de Cancún, organizado por el doctor Alejandro Cumming, con profesores de alto pedorraje, si así lo queremos ver, no por mí, sino por el resto de los doctores que estarán operando y compartiendo sala con el resto de los asistentes. Estará el doctor Pérez Carral, el doctor Gómez Regalado y el doctor Zapata. Creo que será un curso interesante con una perspectiva diferente y sobre todo enfocado a que ustedes puedan convivir con los cirujanos dentro del quirófano y además de poderlo ver desde un auditorio, poder tener esa convivencia uno a uno con los cirujanos. Muy bien, vamos a morcelar. Stand-by al láser. Este paso es importante, hacerlo todo coordinado. Siempre es importante trabajar con el mismo equipo quirúrgico y que se puedan apoyar y uno simplifica los pasos y hace las cosas más efectivas. Este paso es importante donde no hay que colapsar en lo absoluto la vejiga. Como les dije, vamos a morcelar con un morcelador Richard Wolf. Estamos por probar las cuchillas de uso único para ver si esto nos acelera un poquito el proceso de la morcelación. Voy a empezar. Siempre en esta posición de seguridad, donde prácticamente los triángulos laterales están negros, no tenemos visualización de la mucosa vesical. Siempre bajar y agarrar el adenoma entre la vejiga y el adenoma. Si ustedes lo tratan de agarrar más arriba, el adenoma está de lado y eso hace que se suelte más fácilmente de las cuchillas. Posiblemente estas cuchillas ya estén algo usadas. Pero empiezan a soltar un poco más el tejido. Ahí ya se agarró un poquito mejor. Estoy morcelando solamente con una solución de irrigación abierta, un Turpen-Y, y estoy conectado al flujo de la camisa externa solamente. No tengo dos
2 irrigaciones. Es un adenoma un poco más duro, que no me pareciera por la característica de cómo se fue disecando. Aquí tenemos otras cuchillas. Ahorita voy a ver si puedo adelantar con estas. Yo creo que terminaré con estas y ya las desecharemos para poder tener unas nuevas. Voy a necesitar una sonda 20, 3 vías, porfa. Gracias, la podemos ir abriendo. Ahí estamos morcelando. No sé por qué y no entiendo por qué de repente en algunos casos morcela maravillosamente bien y rápido y en otros es un poco más intermitente. Creo que ahí se está enganchando muchísimo mejor el tejido y vamos avanzando de una forma más efectiva. Regreso, trato de buscar la parte inferior del adenoma y ahí lo agarro y finalmente me pongo en mi posición de seguridad y continúo la morcelación. Hay partes en donde sentimos el alma en la mano y justamente es cuando empezamos a visualizar la mucosa que a veces recubre los lóbulos medios o la uretra prostática, que sentimos como si fuera la vejiga, pero mientras que tenga una movilidad y las cuchillas del morcelador estén ocupados, el riesgo de tener una perforación vesical es bastante baja. Aquí tengo ya casi dividido el adenoma en 2. Repito, estoy utilizando solamente una bolsa de irrigación. Y aquí la parte importante más bien es tener al técnico o la persona que les ayuda muy al tanto de las aguas para que siempre haya irrigación intravesical. Tengo el flujo de salida del nefroscopio totalmente cerrada. Todo el líquido que sale de la vejiga sale a través del morcelador. Para nada abro el flujo de salida. Muchas veces cuando ustedes colapsan la vejiga es cuando se pueden venir sangrados del óculo, sobre todo sangrados venosos, que con la sobredistensión se mantienen colapsados esos vasitos. En estos puntos en donde ya tengo los últimos fragmentos, generalmente cierro mi flujo de entrada para no empujar con el mismo flujo los fragmentos y me acerco y trato de creo que hemos terminado. Aquí está el meato del lado izquierdo. Aquí está el meato del lado derecho. Y prácticamente no tenemos ningún otro fragmento. Agradezco su permanencia hasta este punto del video. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo para todos.